Isaías capítulo 1, versículo 16 y 18. Dice, si quisiere, y tú ves, si ustedes quieren y ustedes oyen, comerán del bien de la tierra. ¿Se da cuenta? Que no es obligado. Si ustedes quieren, dice el verso 19, si ustedes escuchan, ustedes van a comer del bien de la tierra. Ahora, si ustedes no quieren y si ustedes son rebeldes, ustedes serán consumidos a espada, porque la boca de Dios lo ha dicho. Ustedes lo pueden leer, hermano, en cualquier versión. Isaías capítulo 1, 16 al 18. ¿Qué tal, queridos hermanos? Dios le bendiga, Dios le guarde. Es un placer para mí reunirme una vez más con ustedes para continuar en la serie de estudios bíblicos Entrenados para Vencer. Recuerden que es un entrenamiento que viene de parte de Dios a favor nuestro y es entrenarnos en la realidad, no un entrenamiento ficticio, no un simulacro, sino una realidad. Para el día de hoy vamos a hablar acerca de las diferencias de servir a Dios y al mundo. Las diferencias de servir a Dios y al mundo. Y vamos a sustentar este estudio en 2 de Crónicas, capítulo 12, versículo 1 al 8. 2 de Crónicas, capítulo 12, versículo 1 al 8. El caso de este hombre de Roboam, que en él nosotros podemos vernos. Ustedes saben que todo lo del Antiguo Testamento, dice Pablo en la carta a los Romanos, que lo que se escribió antes, para nosotros se escribió. Y él está hablando como antes del Antiguo Testamento. Quiere decir que nosotros podemos beber en esa fuente especialmente la historia del pueblo hebreo o judío, como hasta ahora hemos visto algunos capítulos. Vamos a leer entonces 2 de Crónicas, capítulo 12, versículo 1 al 8, esperando que esto sea de mucha bendición. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Hago solamente aquí el señalamiento, según el Salmo 119, que la ley de Jehová es sinónimo de la palabra de Dios. Entonces, como él abandonó la palabra de Dios, todo Israel también lo hizo, porque él era el rey. Y por cuanto se había rebelado contra Jehová en el 5º año del reinado, Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Se van a ver las consecuencias de una vez de haber dejado a Dios. Este Sisac subió con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es de libios, suquienos y etíopes. No tenía número, y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías, diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero notemos bien el versículo 8, la lectura del versículo 8. Pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Yo creo que lo que hemos leído aquí en estos 8 versículos de este pasaje de 2 de Crónicas capítulo 12 son bien claros y son precisos. El versículo 1 habla cuando Roboam consolidó el reino. Hay muchas personas que, en el mismo caso de Roboam, que antes de este capítulo él tuvo serios problemas, porque Roboam es el tipo de gente que no escucha la experiencia,
sino que escucha a los novatos, los nuevos, los que no han pasado por el fragor de las guerras, de las batallas. Cometió un gravísimo error y perdió 10 tribus. Se quedó con Judá y con Benjamín. Y cuando consolidó el reino porque buscó de Dios, entonces se apartó de él. Desafortunadamente, hay muchas personas que son entrenadas por Dios, logran una victoria, hay una batalla que la ganan, pero después se apartan del Señor. Cuando uno está hablando de batalla, el capítulo 6 de la carta a los Efesios tiene aporte para nosotros, porque allí habla de estar firme y habla como si nosotros fuéramos soldados, como del Imperio Romano, que esa es la imagen que hay allí. Toda la vestimenta, desde la cabeza, el casco protector o yelmo, hasta las botas o apresto del Evangelio, incluyendo el escudo, la espada, era como ver a un soldado romano bien armado. Pablo dice que esas cosas son espirituales, pero él dice que después de haber terminado todo, tenemos que estar firmes. Lamentablemente hay muchos creyentes que su fracaso viene después de una gran victoria. Y este es el caso de Roboam y puede ser el caso suyo o el mío, si no le prestamos atención a lo que dice la palabra del Señor. Entonces rápidamente, al ver las personas que el rey abandonó la ley de Dios, la palabra del Señor, ellos hicieron lo mismo. Si alguno de los que me están viendo y oyendo son líderes en su congregación local, recuérdese la doble tarea que nosotros tenemos de cumplir con lo que Dios nos pide, pero también de ser ejemplo para los demás. Y no estoy hablando solo del pastor, de la pastora, de los maestros, de aquella persona que ejerce un liderazgo de servicio en la congregación, en su hogar, en la escuela, en la comunidad. Nosotros tenemos que ser ejemplo, porque la gente como que se le hace más fácil seguir el mal ejemplo que el buen ejemplo. Inmediatamente hicieron esto. Ahora las consecuencias se vieron de una vez. Sisac, el rey de Egipto, con una cantidad enorme de personas de Egipto y una cantidad innumerable de otros pueblos, fueron para atacar a Judá. Entonces ellos tomaron las ciudades fortificadas de Judá y entonces llegaron hasta Jerusalén y la sitiaron. Entonces llega Semaías, el profeta de parte de Dios, y le habla a Roboam y a los príncipes de Judá. Y le dice claramente que como ellos se han alejado de Dios, pues Dios también ha hecho lo mismo. Y como ahora no hay protección de Dios, es fácil para el enemigo penetrar y entonces tomar todas las posiciones, tanto la del templo como la del palacio real y de los hogares de cada persona. Eso es lo que siempre pasa. Ya no hay cobertura, entonces el enemigo de la justicia puede hacer lo que él quiera. Ellos lo que hicieron fue que se humillaron. De verdad que fue una humillación temporal, buscando un alivio de parte del Señor. Ellos reconocieron en ese momento que lo habían hecho y solo atinaron a decir que Dios es justo. Claro, no pueden decir otra cosa porque Dios no es injusto. Dios no es un abusador. Dios no es un arbitrario. Dios actúa de acuerdo a como nosotros dejemos que Él actúe en cuanto a nuestras relaciones. Fíjate que hay muchas personas que el Dios de ellos está dibujado en una obra de arte y andan con su Dios colgado en el cuello o andan en una billetera, andan en un bulto. Ese es su Dios y de ese tamaño es su Dios. Entonces es un Dios que tiene ojos pero no ven, tiene boca pero no habla, tiene manos pero no hace nada y tiene pies pero hay que llevarlo, hay que cargarlo porque eso no es nada. Entonces, cuando Dios ve que ellos se humillaron, volvió y le dijo a Semaías que volviera a darle un mensaje diciéndole que no lo iba a destruir y que por el contrario, en breve, porque había que ser rápido, porque ya ellos estaban rodeando a Jerusalén, Dios iba a actuar e iba a impedir que su ira se derramara sobre Jerusalén. Pero ahí está el pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Qué triste manera de entender lo bueno que es servirle a Dios. Qué bueno es servirle a Dios, pero hermano, no perder esa relación y esa comunión con Él para después que uno la haya perdido, entonces valorarla. Yo no quiero pasar por esa experiencia
No la quiero pasar ni siquiera en mi relación con Dios, ni en relación con mi esposa, con mis hijos, con los hermanos de la iglesia, con los supervisores que yo tengo. Yo no quiero perder esa relación para luego anhelarla, para luego valorarla. Pero la mejor relación de todas es la relación con Dios. Entonces, qué triste manera de entender lo bueno que es servirle a Dios. Entonces Dios va a permitir ahora que sean siervos de Sisac, de los egipcios, para que entonces puedan valorar. Probablemente te va a hacer un entrenamiento que lo va a hacer volver a servirle a Dios de todo corazón, como dice Éxodo 23:25. Sírvele a Dios de todo tu corazón y Dios bendecirá tus alimentos. Dice los alimentos representados por el pan y representados por el agua. Tú sabes que aunque ellos tengan veneno, tengan algo contaminante, aunque dice cosa mortífera no te van a hacer daño porque tienen la bendición de Dios. Pero Éxodo 23:25 también dice que Dios va a remover toda enfermedad de en medio de ti, de en medio de tu familia, de en medio de tu pueblo. Ustedes ven que en 2 de Crónicas 7:14, cuando el Señor llama también al pueblo al arrepentimiento, porque Dios le contesta la petición de Salomón, Dios le dice, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillara, se arrepintieran, cambiaran sus caminos, entonces yo voy a oír desde los cielos y yo lo voy a bendecir y voy a sanar su tierra. Sanar tu vida, sanar tu hogar, sanar tu trabajo, sanear tus finanzas. En términos bíblicos estoy hablando, no en términos de la prosperidad mal predicada como se predica por ahí. Entonces nosotros no podemos, hermano, perder esto cuando ya nosotros venimos de una perdición. Nosotros no deberíamos perder esto, volver de nuevo a la perdición para valorar esto. Entonces Dios aquí lo mete en un entrenamiento. Noten bien el verso 8, es un entrenamiento. ¿Qué dice ese versículo 8? Serán sus siervos. ¿Para qué? Para que sepan. Aquí para que sepan es para que sean entrenados, para que conozcan, para que estén definidos en lo que es servirle a Dios y servirle a los reinos de las naciones o servirle al mundo. Dios permite que su pueblo cayera. Dios permitió que este pueblo cayera en manos de los egipcios para dejarlo experimentar la diferencia entre servirle libremente a Dios y servir al mundo. Y servir al mundo. Los salmos 105 y 106, que son salmos históricos, ponen de relieve la infidelidad del pueblo en contraste con la fidelidad de Dios. Una vez más yo digo, qué lástima que uno tenga que entender la bendición de servir a Dios cuando ya le esté sirviendo al mundo. Si en algún momento ustedes quisieran leer el Salmo 137, háganlo. Lo que llevan anotaciones. Ese salmo habla del pueblo cuando ya estaban cautivos en Babilonia. Dice que estando allá se acordaban de Jerusalén, se acordaban de los cánticos y la persona que lo habían llevado cautivos le pedían que cantaran cánticos y ellos se negaban porque lo veían como una traición. Querían cánticos folclóricos de Israel. Hermano, qué pena que uno valore las cosas cuando ya no la tengan. Pero en el caso suyo, en el caso mío, ya nosotros lo hemos experimentado. Ya nosotros hemos pasado de muerte a vida. No hace mucho hablamos de ese metabebekin, del capítulo 5, versículo 24 del Evangelio de Juan. Ya nosotros hemos pasado de muerte a vida. Ya tenemos la experiencia de la muerte, sirviéndole al mundo, al diablo y al pecado. Y ahora sirviéndole a Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces ellos van a ser entrenados. Ahora, después que ya estamos en el puesto donde estamos, no deberíamos perder esto, ir al mundo, para estando en el mundo, entonces valorar lo que dejamos. Y tratar de volver, porque algunos se han apartado, pero ya no han vuelto, se han quedado por allá. Ahora, la idea de Dios aquí, de perdonarlo e impedir un derramamiento de sangre, es llevarlo al campo del entrenamiento. Van a ser siervos de Sisac, de los egipcios,
para que sepan, para que entiendan lo que es servirme a mí y servirle al mundo. Miren, yo le puedo poner un ejemplo, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, Zacarías, el papá de Juan el Bautista, él lo dijo de esta manera, porque este hombre en lo que se llama el Benedictus, cuando él comenzó a bendecir el nombre del Señor, cuando Dios le quitó la mudez, porque él quedó mudo, cuando ya él habla, lo primero que él hace es bendecir a Dios. Entonces en latín la palabra Benedictus pues se quedó como ese cántico, el Benedictus, y es muy bonito, porque la manera como está en el Evangelio de Lucas, él dice, bendito el Señor, Dios de Israel. Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Noten aquí el versículo número 74, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Note la palabra, que librado de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Quiere decir que Él está hablando aquí una palabra de suma importancia, lo que es poder servirle a Dios libre de la opresión del enemigo. Como el Señor que anteriormente había hablado, como dice, eran nuestros padres, comenzando por Abraham. Entonces dice que en la persona de Jesucristo, que es un niño que está a punto de nacer, que va a punto de nacer, que está en el vientre de María todavía, él habla de cómo Dios nos libra de nuestros enemigos para que sin ningún temor nosotros le podamos servir a Dios en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Ahí se pueden ver parte de las diferencias que es servirle a Dios y servirle al mundo. Hay beneficios abundantes cuando uno le sirve al Señor. Muchos beneficios, incluso para hacer programas de horas y más horas. Muchos beneficios. Y esos beneficios uno los recibe, pero esos beneficios uno los pasa a la sociedad. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en los periódicos, en las noticias, los niveles de delincuencia que hay en los países, digamos en nuestro país, donde nosotros estamos viviendo. De 1000 delincuentes, yo no creo que hayan 2 o 3 que sean personas nacidas de nuevo. La inmensa mayoría en la política, en el comercio, en lo que sea, son personas que no le sirven a Dios. Lo que le quiero dejar dicho es que la sociedad se beneficia ampliamente de cuando una persona le sirve a Dios. Es un mejor miembro de familia, es un mejor obrero en el trabajo, un mejor profesional en la empresa, un mejor ciudadano. Quiere decir que son beneficios que se pueden trasladar directamente a la sociedad. Beneficios que comienzan recibiéndolos uno y luego se pueden trasladar para allá. Es el mismo Dios que nos manda hacerlo de corazón. Y Él promete bendecir nuestros alimentos. Como le dije anteriormente, la cita de Éxodo 23, 25. Él promete remover toda enfermedad de en medio de nosotros. ¿Sabe que parte de la historia del pueblo hebreo tiene que ver con nosotros? Es fácil evaluar lo que es servir al mundo y servir a Dios. Por eso es que uno se pone a leer, por ejemplo, Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 2, el 3 y el 4. Lógicamente, Hebreos capítulo 1 trata de hablarnos a nosotros con una historia de cómo Dios primeramente le habló a los padres a través de los profetas y cómo luego nos habla a nosotros a través del Hijo. Cómo nos habla de lo grande que es la salvación que nosotros hemos recibido, del enorme sacrificio que hizo Jesucristo, ¿verdad? Siendo un humano y muriendo como mueren los humanos en la condición más crítica. Pero luego habla en los capítulos 3 y 4 de cómo Dios liberó al pueblo.
cómo Dios bendijo a ese pueblo para que le sirvieran libremente. Incluso lo llevó a un gran desierto donde ellos no tenían que hacer absolutamente nada que no fuera adorar y glorificar el nombre del Señor. En bendición, en salud, en prosperidad, convirtiéndose Dios en el médico divino de estas personas. Y se lo probó porque en 40 años caminando, sus zapatos y su ropa nunca envejecieron. Sus pies nunca se hincharon. Nunca le faltó agua. Nunca le faltó maná. Nunca le faltó cobertura de día, protección de noche. Las mejores leyes humanas que puedan recibir se la dio el Señor Dios en el monte Oré, en el monte Sinaí. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que no acompañaron con fe. Cuando las cosas no son acompañadas con fe, entonces es fácil hacer lo que hizo Roboam. Y estamos hablando del hijo de Salomón. Estamos hablando de una persona que ya su papá había escrito Cantar de los Cantares, el libro de Proverbios y con toda probabilidad el libro de Eclesiastés, el predicador. De hecho, el mismo libro de Proverbios está diseñado para que los padres lo enseñen a los hijos y para que los hijos se mantengan en el camino del Señor. De ahí que muchas personas reconocen el capítulo 22, versículo 6, esa gran palabra de instruye al niño en sus caminos, que va a tener un alto porcentaje, una alta probabilidad de no apartarse del camino del Señor. Entonces él fue enseñando eso, pero él desafortunadamente dice que cuando Dios le permitió asentar bien el trono, entonces se apartó. Entonces se apartó del camino del Señor. Ahora, usted y yo, si acompañamos con fe, con un ejercicio de fe, si nuestra memoria se mantiene como debe mantenerse, con una conciencia modelada por el Espíritu Santo, nosotros no nos vamos a apartar nunca. Porque es que vamos a hacer memoria de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y no es verdad que nos vamos a descarriar. Ni por algo sencillo que nos hagan, ni por algo difícil. Porque ya nosotros estudiamos el capítulo 8 de Romanos. ¿Qué puede separarnos del amor de Dios? Las cosas cotidianas que nos pasan a nosotros y a los demás, hambre, desnudez, falta de trabajo, enfermedad, dice, eso no puede, porque en esas cosas nosotros somos más que vencedores. Y cosas que son hasta inmanejables por nosotros, como la muerte, lo ancho, los ángeles, el futuro, dice, no podrá separarnos. No podrá separarnos. Ni la riqueza, ni la pobreza, ni el presente, ni el porvenir, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni nada podrá separarnos cuando estamos bien anclados en Él. ¿Cómo vamos nosotros a cambiar un estilo de vida tan bueno como el que Dios nos ha dado para volver al mismo mundo de pecado del cual el Señor nos sacó? Cuando nosotros nos convertimos, mire la palabra conversión, cuando giramos 180 grados, lo hicimos de lo malo a lo bueno, de las tinieblas a la luz, de la soberanía del diablo a la de Cristo, del mundo a la santidad. Y experimentando ya esto, pero locos seríamos nosotros en volver a las cosas del mundo. Por eso que ustedes ven que el apóstol Pablo, cuando manda la carta a las iglesias de Galacia, Pablo está sorprendido. Pablo está maravillado. Pablo llega a decir, yo no logro entender cómo ustedes fueron embrujados, fascinados, engañados para cambiar de carril. Dice, porque ustedes caminaban bien. Ustedes lo estaban haciendo de manera correcta. Ustedes estaban viviendo bajo la dirección del Espíritu. Ustedes no se estaban moviendo por la carne, por la tradición religiosa, por el mundo. Ustedes se estaban moviendo por la nube de Dios que estaba guiando su vida. ¿Por qué cambiaron? Ahora el gozo, que es el fruto de la salvación, ya no lo expresaban. Ahora vivían vidas de amargura porque tenían una carga completamente religiosa.
Mire, cuando en nosotros ocurre ese proceso, ese cambio que se llama metanoia en griego, es un cambio radical. Y los cambios radicales nos benefician tanto a nosotros que sirviéndole a Dios, no a una religión, sirviéndole a Dios, nosotros podemos experimentar vidas alegres, porque servirle a Dios no es una carga, no es una molestia. Miren, el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, se presenta a una mujer sucia, desnuda, ensangrentada y abandonada. Todo el capítulo 16 de Ezequiel narra vamos a decir, al pueblo de Israel, comparándolo con una mujer. Entonces esa mujer dice que el Señor pasó por allí y la vio en esas condiciones, abandonada, ensangrentada, sucia y desnuda. Y Él se tomó el tiempo de limpiarla, de lavarla, de vestirla, de calzarla y de darle compañía. Y ahí mismo se puede ver la diferencia inmediatamente. Inmediatamente se puede ver la diferencia entre lo que es una persona abandonada, ensangrentada, sucia y desnuda. Ahora el Señor dice que la vistió con ropa elegante, calzó sus pies con un material de piel de tejón, un material suave, rústico en apariencia, pero muy duradero y cómodo para el pie. Pero ¿sabe lo doloroso del caso? Que después que Israel, representado por esta mujer, se vio en esta condición, hizo exactamente lo que hizo Roboam en 2 de Crónicas, capítulo 12, el versículo 1. Cuando había consolidado su reinado, dejó la ley de Dios, abandonó al Señor. Comenzó a creer que por sus propias fuerzas, que por la posición de rey, él podía valerse solo. Y definitivamente, hermano, que no se puede. Porque si Dios está con nosotros, entonces uno puede decir quién contra nosotros. Pero si nosotros abandonamos a Dios, Dios también nos va a abandonar a nosotros. Y yo no quisiera pasar por la experiencia de lo que es una vez más servirle al mundo cuando ahora le estamos sirviendo a Dios, como dijo Zacarías en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, en el Benedictus, para que libre de temores le sirvamos a Dios en santidad. Alabado sea el nombre del Señor. Pero una cosa sí podemos destacar, que en este proceso de ser entrenados, es válido el humillarse, el arrepentirse, en reconocer nuestros errores. Cuando uno reconoce un error, es una etapa superada. Es un examen que no dieron. Entonces del examen tú pudiste haber sacado un 60. El 60% estaba bien, el 40% estaba mal. Cuando el profesor te devuelve el examen, ahora tú tienes el 100% del conocimiento. El 60 tuyo más el 40 corregido del profesor. Él no te va a cambiar las notas, pero en conocimiento, ahora todo lo malo Él te lo arregló. Las respuestas eran estas y el conocimiento 100% tú lo tienes. Y como te están formando, ahora eso tú lo podrás utilizar más adelante. Vamos a dejarlo hasta aquí, queridos hermanos, dándole la gracia, la gloria y la honra al Señor por este tiempo que usted ha puesto para compartir con nosotros, o yo compartir con ustedes este capítulo, las diferencias de servir a Dios y al mundo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos en la próxima ocasión.